La oposición es la suerte que le toca a todos aquellos a quienes emplea Dios para que prediquen verdades aplicables, especialmente a su época. Había una verdad presente o de actualidad en los días de Lutero, una verdad que en aquel tiempo revestía especial importancia. Y así hay ahora una verdad de actualidad para la iglesia en nuestros días. Porque el Señor es el Espíritu. A continuación, el programa Restaurando la Verdad Presente. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora que estén sintonizando esta programación. Bienvenidos sean todos a su programa radial Restaurando la Verdad Presente. Les habla para ustedes en esta hermosa mañana Jeffrey Mercado y hoy tenemos otro tema muy importante preparado para ustedes. Como les habíamos mencionado, mis queridos hermanos, hoy vamos con la segunda parte del tema los jesuitas. Pero como de costumbre, antes de entrar en ese tema, vamos a ir al trono de la gracia para poder comenzar este tema con la autoridad del cielo. Así que mis queridos hermanos, en estos momentos oramos. Padre Santo y Padre Bueno, alabamos y exaltamos tu santo y bendito nombre en esta preciosa mañana. Nuevamente venimos delante de tu divina presencia, agradecidos por todo lo que eres para nosotros y por el tierno cuidado que nos brindas en este mundo de dolor. Gracias por la temática de hoy y te pedimos, Padre, que permitas que esta programación pueda abrir los ojos de los que están embelesados en otras cosas, al punto que no disciernen lo que está realmente aconteciendo, aunque esté sucediendo justamente delante de sus ojos. Padre Santo, que puedan despertar de su soñolencia y puedan obrar en favor de tu pueblo, para que no sean contados como parte de las fuerzas del enemigo por su indiferencia y su inactividad en favor de la verdad. Bendice a los que sintonicen esta programación para que puedan entender que aunque se consideren religiosos, no quiere decir que deben permitir que la nación sucumba al poder del mal, diseñado y programado por los campeones del papado, los jesuitas, los templos ambulantes de Satanás. Te pedimos que los reprendas y frustres sus planes demoníacos para que podamos tener un poco más de tiempo para rescatar a tu pueblo que aún lamentablemente está en Babilonia. En el nombre de Jesús te pedimos todas estas cosas, agradecidos siempre por tu inefable don. Amén. Gracias, Padre. Bien, mis queridos hermanos, reciban todos un caluroso saludo de parte de este ministerio y ahora sí podemos entrar en tema. Los versículos de introducción en esta mañana los podemos encontrar en Mateo capítulo 7 versículos 15 al 20, donde allí nos dice la santa palabra de Dios: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Versículo 16, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Versículo 17, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Versículo 18. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Versículo 19. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Versículo 20. Así que por sus frutos los conoceréis. Entonces, mis queridos hermanos, vamos a ir también a Romanos capítulo 16, los versículos 17 al 20, donde allí nos dice la santa palabra: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Versículo 18, porque tales personas no sirven
a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Versículo 19. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Versículo 20. Y el Dios de paz aplastará en breve, alabado sea su santo y precioso nombre, a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Mis queridos hermanos, en esta hermosa mañana, los que tengan oídos para oír, oigan lo que el Espíritu de Cristo dice a las iglesias que le ha tocado vivir a la vista de la implantación de las trampas jesuitas, tanto en las denominaciones protestantes como en los Estados Unidos de Norteamérica, cuyas libertades y derechos inalienables anhela socavar y destruir. En el programa de hoy, como habíamos mencionado la semana pasada, vamos con la segunda parte del tema, los jesuitas. Y como lo había mencionado, este es un tema con muchísima tela para cortar. Por lo tanto, he escogido algunas porciones que algunos no mencionan a menudo o totalmente desconocen, o sea, que no se escuchan con frecuencia, pero que son sumamente importantes, especialmente para los tiempos en que vivimos. Algunos no quieren escuchar este tipo de temas porque dicen que solo quieren escuchar la verdad y que eso les basta. Pero una regla muy conocida tanto en el mundo secular, en la milicia, como aún entre los creyentes, cuando se trata de una guerra, es sumamente importante conocer las estrategias del enemigo, precisamente para que no caigamos en ellas. En el combate, y créanme, desde que aceptamos el verdadero evangelio, estamos involucrados en un conflicto bélico entre la verdad y el error. Existen unidades especiales de reconocimiento con el propósito de reconocer las trampas del enemigo, que Jehová los reprenda, para estar apercibidos y lograr una ventaja estratégica contra el enemigo. Hasta Cristo mismo, mientras enseñaba a las multitudes, preguntó en Lucas capítulo 14 versículo 31, ¿o qué rey al marchar a la guerra contra el otro no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Generalmente, mis queridos hermanos, las estadísticas demuestran que los que no se molestan por adquirir este tipo de conocimiento son los primeros en caer en sus trampas, para luego defenderlas como si fueran la verdad. Ahora, en el programa pasado mostramos con algunas de las citas presentadas el interés diabólico de los jesuitas de conquistar al mundo para el Papa. En efecto, asimismo concluye el juramento extremo del jesuita. ¿Y qué nos deja saber eso? Bueno, nos deja saber que no solo estarían infiltrando las instituciones y denominaciones que profesaban seguir a Cristo, sino los gobiernos mismos de las naciones del mundo, mediante su educación, porque eso alcanzaría su blanco. Pero obviamente unas más que otras, por ciertos intereses, como vemos en el caso específico de los Estados Unidos, donde llevarían a cabo la infiltración buscando cubrirse bajo la protección de la Constitución de los Estados Unidos, para luego socavar precisamente las libertades y derechos que ella representa. En la carta del expresidente Adams a Jefferson, vimos que ellos reconocían ese problema y que John Adams reconocía que los jesuitas tendrían que ser cobijados por la protección que emanaba de la Constitución, lo que hacía su labor sumamente difícil.
pues eso le daba una terrible ventaja al camaleón del diablo. Pues mis queridos hermanos, hoy quiero compartirles lo que el presidente Lincoln llegó a expresar al respecto, siendo que algunos no apoyaron mi comentario acerca de quienes deben recibir la protección brindada por la Constitución. Pues mis queridos hermanos, noten lo que el presidente Lincoln expresó al respecto. Él dijo: ¿no es absurdo darle a un hombre una cosa que ha jurado odiar, maldecir y destruir? ¿Y no odia y maldice y destruye la Iglesia de Roma la libertad de conciencia siempre que puede hacerlo con seguridad? Estoy a favor de la libertad de conciencia en su sentido más noble, más amplio y más elevado. Pero no puedo dar libertad de conciencia al Papa y a sus seguidores, los papistas, mientras me digan a través de todos sus concilios, teólogos y leyes canónicas que su conciencia les ordena quemar a mi esposa, estrangular a mis hijos y cortarme la garganta cuando encuentren su oportunidad. Esto no parece ser entendido por la gente de hoy, pero tarde o temprano la luz del sentido común dejará claro a todos que no se puede conceder libertad de conciencia a los hombres que han jurado obedecer a un papa que pretende tener el derecho de matar a aquellos que difieren de él en religión. Pausa. Recuerden, mis queridos hermanos, que Biden confesó en su página de campaña en internet para las elecciones del 2020 que él iba a obedecer las directrices del Papa. Eso no compagina en lo absoluto con lo expresado en su juramentación de defender la Constitución. En efecto, eso es totalmente contrario a lo que el primer presidente católico, John F. Kennedy, expresó cuando aclaró al pueblo norteamericano que él defendería la Constitución. Bueno, ya saben por qué lo mataron. Mis queridos hermanos, esa cita del presidente Lincoln la pueden encontrar en el libro 50 años en la Iglesia de Roma, escrito por el pastor Charles Chinnicky en la página 577, párrafo 3 del libro electrónico en inglés, o en las páginas 631 y 632 del PDF en inglés. El presidente Abraham Lincoln no titubeó, no estaba confundido por la situación, no tenía dudas en cuanto a qué hacer con los que eran enemigos de su nación y de su poderosa constitución. No iba a considerarles su protección, me refiero a la provista por la constitución, si ellos solo buscaban su destrucción. Ahora, necesito que comprendan bien esta situación y que no la confundan con lo que estamos viendo hoy. Porque hoy vemos cómo tratan de lograr la destrucción de algunas libertades y derechos inalienables bajo la excusa de la protección del individuo. Pero los derechos inalienables que Dios nos dio, no los perdemos por la mala actuación de otra persona o para garantizarnos alguna seguridad. Los derechos inalienables son nuestros, los recibimos de Dios, no de la Constitución. La Constitución solo los garantiza. Y como buenos ciudadanos debemos velar que se respeten como fueron escritos por los fundadores de la nación, para beneficio nuestro y de los que vendrán después de nosotros. Lo profetizado ciertamente sucederá, pero nunca debe ocurrir porque nos quedamos sentados con los brazos cruzados. Los que hagan tal cosa le darán cuentas al Señor, porque ayudaron al enemigo y no vinieron en defensa del Señor. Ahora noten lo que Lincoln expresó justamente en el párrafo anterior al que acabamos de ver. Él dijo: en el mismo momento en que el papado asumió el derecho de vida o muerte de un ciudadano de Francia, España, Alemania, Inglaterra o los Estados Unidos, asumió ser el poder.
el gobierno de Francia, España, Inglaterra, Alemania y los Estados Unidos. Esos estados cometieron entonces un acto suicida. Al permitir que el papado pusiera un pie en su territorio con el privilegio de la ciudadanía. Esa cita del presidente Lincoln la pueden encontrar en el libro 50 años en la Iglesia de Roma de Charles Chiniquy en la página 577, párrafo 2 del libro electrónico en inglés o en la página 631 del PDF en inglés. Esto fue lo que Abraham Lincoln nos advirtió y por lo que el odio del papado y los jesuitas se ganó hasta que la muerte los sorprendió. Esta es la historia olvidada que no quieren que conozcas para que no los puedas combatir efectivamente. El monigote que actualmente se considera presidente, el que está en la Casa Blanca, que es la encarnación de la corrupción y del mal, está tratando de fomentar leyes donde se infringe los derechos del ciudadano, presentando la evasiva de que es por el bien común. Esto es mentalidad jesuita. No procura realmente el bien del ciudadano, sino la agenda de Roma de destruir las libertades de los Estados Unidos. Recuerden lo que sucedió en el 2001. Después del atentado de las Torres Gemelas en Nueva York, muchos querían implementar leyes que iban a infringir los derechos de los ciudadanos respetuosos de la ley y del orden. Se veía que ese era uno de los propósitos que algunos promovían para sacarle ventaja a la tragedia. Hoy, bajo la gobernanza de un títere católico, eso está ocurriendo por todas las avenidas donde dominan los agentes de Biden y el Papa jesuita. Ahora, voy a tocar un punto por el cual he sido criticado por algunos fariseos adventistas. Aunque lo que el gobierno de Biden viene haciendo se ve en diferentes renglones de la ley, en el más que se está viendo en estos momentos es en el de quitar las armas al ciudadano que respeta la ley. Bueno, algunos me preguntan que si yo estoy promoviendo las armas como adventista del séptimo día, que está en la verdad del Padre y del Hijo y que promueve la verdad de que Dios no mata, según lo establece su santa ley, que es copia de su carácter. Pues bueno, le respondo, el mundo en que vivimos no es adventista. Pues ahí lo tienen, pueden salir de su fantasía. En este mundo al revés, somos realmente una manada sumamente pequeña, mientras los de mentalidad jesuita y los jesuitas infiltrados para socavar y destruir las libertades de esta poderosa nación, hacen lo indecible para desarmar al ciudadano respetuoso de la ley, para luego comenzar su despotismo. Yo voy a dar mi voz de alarma para que conste cuando tratan de infringir los derechos inalienables que Dios nos dio en la Constitución de los Estados Unidos. Al momento, todavía la mayoría de los norteamericanos respalda la Constitución, aunque hoy día en las universidades principales estén enseñando y educando al pueblo de mañana de que esa Constitución es antigua y que debe ser reemplazada. Todavía la mayoría luchan para que no engañen al pueblo en cuanto a los derechos de la Constitución. Saben que cuando logren tomar las armas, la nación obrará bajo el poder del destructor y las escenas más terribles se verán en su territorio. La situación actual de la Casa Blanca para los tiroteos en masa que han aumentado drásticamente con el tiempo en los Estados Unidos, algo que no sucede a menudo en otras naciones, a menos que esté ligado al narcotráfico, a los conflictos entre pandillas, que se ha visto relacionado con personas con problemas mentales, algo que nos deja saber qué área debemos buscar para resolver el verdadero problema, pues es obviada por su terrible conclusión de desarmar a la ciudadanía, que cumple con los requisitos de la ley.
Esta idea lunática nunca ha funcionado. Cuando analizamos la historia en el país que sea, siempre que se le permite a la ciudadanía el derecho de portar armas, la criminalidad y los tiroteos bajan drásticamente. ¿Saben por qué? Porque el otro también está armado. Pero ¿saben lo que las estadísticas muestran sin lugar a dudas, sin lugar a errar? Bueno, pues muestran lo siguiente. Lo podemos ver actualmente en la ciudad de Nueva York, en Chicago, en Washington, D.C. y en las ciudades de California. Y es de esperarse, porque los criminales saben que los que obedecen la ley están desarmados. Por lo tanto, el asesinato y todos los aspectos de la criminalidad que se disparan, pero por los criminales. A ellos no les importa qué diga la ley o la constitución. Ellos no entregarán nunca sus armas. Pero ¿saben qué ha sucedido en los lugares que los jesuitas han infiltrado y levantado gobiernos dictatoriales como el del papado? Y me estoy refiriendo a gobiernos comunistas, gobiernos fascistas, todo este tipo de gobierno donde el pueblo es abusado y machacado. Pues después de recoger las armas de fuego, siempre ha seguido una carnicería de la gente noble e inocente del pueblo. Búsquelo usted mismo. Después que establecieron su orden demoníaca, la muerte ha sido su fruto mayor y siempre en cantidades tan grandes que algunos ni lo pueden creer. Esta triste verdad, lamentablemente, hoy muchos no la quieren reconocer. Pero noten, en una entrevista reciente a uno de los candidatos del Partido Republicano pasó esto. Vivek Ramaswamy, que es uno de los candidatos para la presidencia de los Estados Unidos de ascendencia hindú, respondiendo a la pregunta de una reportera que quería saber cómo él podía ayudar a Taiwán de manera real para que no fuera invadida por China. Él contestó lo siguiente. Él respondió de manera costo efectivo para los Estados Unidos, algo que causó risas a la reportera porque ella no creía que fuera posible. Él sencillamente dijo que hablaría con la National Rifle Association, o sea, la Asociación Nacional del Rifle de los Estados Unidos, para que abrieran nuevos capítulos en Taiwán y de esa manera trabajaran directamente para poner un arma en cada residencia de las familias taiwanesas. Como les dije, la reportera se reía y mofaba de su respuesta. Pero noten, al llegar la noticia de lo dicho por Vivek a los oídos de Xi Jinping, el actual presidente de la China comunista, este último se enfureció, pues él, más que nadie, sabe que antes de hacer su aparición demoníaca, Mao Zedong desarmó la población antes de empezar la matanza. Por favor, recuerden el famoso dicho, los que no conocen la historia están condenados a revivirla. Los ejércitos portentosos pueden luchar con sus armamentos fortísimos, pero al final la lucha siempre es cuerpo a cuerpo. Y sí, ellos tratarán de matar la resistencia, pero no quieren aniquilar totalmente la población, porque su verdadero propósito es esclavizarla. Por lo tanto, la historia nos demuestra que las poblaciones civiles armadas nunca han sido atacadas. Para que puedan comprender la importancia de la Constitución norteamericana, les comento lo siguiente y sé que algunos lo pondrán en duda. Si leen la Carta de Derechos, por así decirlo, de algunas de las naciones totalitarias, como la de China comunista o aún la de Irán, se sorprenderán grandemente porque se asemejan mucho a la de los Estados Unidos. Ahora, ¿saben qué derecho no tiene el pueblo en esos países similares al Vaticano? No tienen algo parecido a la segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, la cual dice: una milicia bien organizada es necesaria para la seguridad de un Estado libre. El derecho del pueblo a poseer y portar armas no se violará.
Ahora, ¿saben por qué en esas constituciones fantasmas los derechos de los ciudadanos son como leyes muertas, escritas meramente sobre el papel? Pues mis queridos hermanos, es claramente porque no tienen algo parecido a la segunda enmienda norteamericana. Ese derecho no lo pueden prohibir porque según nos muestra la historia, ese derecho garantiza los demás derechos. Algunos piensan que cuando dice una milicia bien organizada, se está refiriendo al ejército, pero no, de ninguna manera. Ahí se está refiriendo a la ciudadanía y fue escrita precisamente de esa manera para que ningún gobierno se levantara al poder y se convirtiera en tirano. Esta nación fue la que Dios eligió para que de ahí refulgiera su luz. Por lo tanto, mis queridos hermanos, eventualmente los jesuitas la harán hablar como un dragón. Pero mi querido hermano que me escuchas, nos corresponde como nunca antes dar la voz de alarma para que eso no llegue a suceder hasta que Dios lo permita. Pero recuerden, no permitan que eso suceda porque usted haya optado por callar. Ahora, quiero finalizar con una porción del discurso del presidente Lincoln, donde él dijo: hasta hace poco estaba a favor de la libertad ilimitada de conciencia, como nuestra Constitución la da a los católicos romanos. Pero ahora me parece que tarde o temprano el pueblo se verá obligado a poner una restricción a esa cláusula hacia los papistas. No es un acto de locura dar absoluta libertad de conciencia a un grupo de hombres que juran públicamente cortarnos la garganta el mismo día que tienen la oportunidad de hacerlo. ¿Es correcto dar el privilegio de la ciudadanía a hombres que son los enemigos jurados y públicos de nuestra Constitución, nuestras leyes, nuestras libertades y nuestras vidas? Mis queridos hermanos, estas son citas tremendas para meditar. Esta cita también es del libro 50 años en la Iglesia de Roma, escrito por Charles Chineke. La pueden encontrar en la página 577, el párrafo 1 del libro electrónico en inglés, o en la página 631 del PDF en inglés. Mis queridos hermanos, saquen el mayor provecho de compartir la verdad, aún mientras queda luz, porque la noche se acerca en la que no podremos obrar libremente. Aprovechen mientras la Constitución aún nos protege, esos derechos inalienables que Dios nos quiso dar, porque el mismo diablo, que Jehová lo reprenda, mediante sus instrumentos humanos, nos los quiere arrebatar para poder atacarnos más de cerca y así hacernos caer o callar. Por lo tanto, mis queridos hermanos, tenemos que presentar las verdades del Evangelio, pero tenemos que también dar la voz de alarma y siempre proteger nuestra Constitución. Porque esa Constitución fue presentada para representar al pueblo, no a los que nos quieren destruir. Mis queridos hermanos, hasta aquí el programa de hoy. Les habló para ustedes Jeffrey Mercado. Hasta el próximo programa. Que Jehová les bendiga. Para copia del programa de hoy, o si quieren apoyar el programa radial Restaurando la Verdad Presente, favor llamar al 787-238-8859. 787-238-8859. Y recuerden, 1 Corintios 8:6. Nosotros, empero, no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por Él. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo les bendiga.